también soy la jefa de departamento del servicio de cirugía, así que desde ahora en adelante me van a ver bien seguido, aquí en el internado, y después si es que a alguno se le ocurre ser cirujano, también. O si hace algún posgrado en nuestra universidad, también se van a encontrar conmigo. Ya. A ver, vamos a continuar. Miren, principalmente esto es un repaso de lo que es la anatomía pleural. Para que lo recuerden, el espacio pleural es un espacio virtual que está dividido en dos espacios independientes, separados del mediastino, cada uno al lado de este. Está limitado hacia afuera por estructuras rígidas, ¿ya? Las costillas a ambos lados, el esternón delante y la columna detrás. Y está recubierto interiormente por una membrana denominada la pleura parietal. De la misma forma, cada una de estas cavidades pleurales tapizadas por la pleura parietal se hallan alojados los pulmones, que a su vez están recubiertos por una pleura visceral. Esta membrana es la misma membrana que se continúa hacia el mediastino y después se convierte en la pleura parietal. El área entre las dos pleuras se denomina la cavidad pleural. Y este, como les conté, es un espacio virtual que tiene presión negativa, que mantiene al pulmón expandido y a las dos pleuras en contacto, como vemos acá, la pleura visceral con la pleura parietal. Normalmente estas dos membranas, como les digo, las dos pleuras, están separadas solo por una pequeña cantidad de líquido pleural, que es aproximadamente entre 30 y 20 cc en cada cavidad, ¿ya? Que hace de lubricante para que con los movimientos respiratorios esta fricción permita que se deslicen fácilmente las pleuras con los movimientos de la respiración, ¿ya? Recuerden que el espacio pleural es un espacio negativo, ¿ya? Con presión negativa con respecto a la atmosférica. Y esto ocurre por dos razones. Una es porque el pulmón es un órgano elástico. Como es un órgano elástico, tiende a retraerse. Si ustedes sacan el pulmón de la cavidad pleural y lo dejan al aire, el pulmón se achica, se desinfla como un globo, ¿ya? Por el contrario, la pared tiende a expandirse, ¿ya? Los músculos inspiratorios generalmente ganan a los músculos expiratorios, son en mayor cantidad y generalmente son músculos activos. La propia relajación de los músculos inspiratorios logra que el paciente expire. Cuando el paciente necesita hacer más fuerza, agrega los músculos expiratorios, como ocurre en los pacientes asmáticos o obstructivos crónicos, ¿ya? Estos músculos inspiratorios tienden a mantener esta cavidad con tendencia a la expansión. Entonces, esta lucha, esta pelea entre las dos cavidades, entre las dos fuerzas, entre el pulmón que se quiere contraer y la pared que se quiere expandir, hace que la presión dentro de la cavidad pleural sea negativa con respecto a la atmosférica. ¿Y esto para qué? Para lograr que el pulmón siga los movimientos respiratorios de la caja torácica cuando queremos respirar. El problema es, ¿qué pasa cuando entra aire o líquido en esta cavidad? Esta presión negativa se pierde y se elimina, por lo tanto, entra aire o entra líquido o algo que altera la fisiología normal y estas capas pleurales que originalmente estaban juntas se separan y esta cavidad que era virtual se hace real. Si ustedes piensan un ejemplo, por ejemplo, un paciente recibe una herida penetrante abdominal, suele ocurrir al momento de examinar al paciente que las vísceras están protruidas a través de esta cavidad, porque la presión en la cavidad abdominal es positiva, por lo tanto las vísceras tienden a salir y no es inhabitual encontrar a un paciente con una penetrante abdominal, con una epiplona, fuera incluso con un naso intestinal fuera de la cavidad. En cambio, esto no ocurre lo mismo en el tórax. Si ustedes reciben una herida penetrante en el tórax, no se va a salir el pulmón hacia afuera. ¿Por qué? Porque la cavidad pleural tiene una presión negativa y tiende a aspirar. Por lo tanto, el paciente no va a tener signos visibles de que está con una herida penetrante, salvo por la herida visible que ustedes pueden ver en el examen físico, pero no se va a protruir un órgano, sino muy por el contrario, va a entrar el aire o la sangre también se va a acumular en ese espacio pleural.
Esta separación de las capas pleurales produce dolor. ¿Qué cosas pueden ocupar la pleura? Podemos estar ocupada por un derrame pleural, por hemotórax en el caso de que haya sangre en esta cavidad pleural, quilotórax en el caso que haya quilo, empiema en el caso que haya pus, como se ve ahí, o neumotórax en el caso que haya aire en esta cavidad pleural. Aquí tenemos una radiografía habitual, tenemos de un neumotórax, yo diría que casi a tensión, porque está desplazado el mediastino y está aplanado el diafragma de ese lado. Si ustedes se fijan, además los espacios intercostales, las costillas están separadas también, porque hay una hiperpresión en esta cavidad, entró aire o está entrando aire sin poder salir de esta cavidad. Tenemos el signo clásico de un neumotórax en una radiografía, que son generalmente dos. Uno es que podemos ver la pleura visceral. Aquí está la pleura visceral. Nosotros sabemos, por ejemplo, al mirar el otro lado, que la pleura visceral está acá, ¿no es cierto? Pero no la vemos habitualmente. Asumimos que está ahí. En cambio, acá se ve la pleura visceral. Eso es un signo de neumotórax. Y lo otro que tenemos que buscar es la trama broncovascular, que aquí la vemos claramente, vemos que hay como un arbolito acá, que es el dibujo de los vasos, los bronquios, en el lado del pulmón sano. En cambio acá vemos que no se ve esta trama broncovascular. Entonces, cuando hay ausencia de trama broncovascular y vemos la pleura visceral, podemos hablar de un neumotórax, ¿ya? La clase de neumotórax la va a hacer otro docente. Hemotórax. Aquí estamos hablando de ocupaciones por líquido y ahí dice hemotórax. La verdad es que no podemos saber si eso es un hemotórax. Lo único que podemos saber al mirar esta radiografía es ver que esta es una ocupación por líquido. De partida porque ya no es radiolúcida, como se ve un neumotórax, sino que es radio opaca. Y lo segundo es que ya ocupa la base, como por gravedad los líquidos tienden a ocupar la base del pulmón, y realiza este tipo de curva, que es la curva clásica de la ocupación de líquido pleural en el tórax, que es la curva de Damoiseau, que ocurre por un artefacto con los rayos de tórax. ¿Qué ocurre entonces? Porque hay derrames pleurales a veces, porque aumenta la presión hidrostática, probablemente para un transudado, o porque disminuye la presión coloidosmótica también y se provoca un transudado. Esto ocurre en enfermedades sistémicas, ¿ya? Pero también puede haber hiperpermeabilidad capilar local, y en ese caso puede ser un exudado, o existir otras causas que son generalmente las que nos convocan a los cirujanos, un neumotórax, un hemotórax. Hay múltiples etiologías, por nombrar algunas, por ejemplo, al disminuir el poder oncótico, lo que ocurre en la nasarca o hipoalbuminemia, o aumentar la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? También, como les dije, pueden haber exudados por aumento de la filtración. Ahí ya no es solamente, no es solamente que haya una filtración del plasma normal al espacio pleural, sino que aquí ocurre una alteración en la permeabilidad. Por lo tanto, vamos a encontrar otros elementos en el líquido pleural que nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial. Y eso nos podría orientar a un origen infeccioso, inflamatorio, ¿ya? O la disminución de la absorción, por ejemplo, en caso de que haya un tumor, o porque haya rotura de vasos simplemente hacia la pleura, como el hemotórax o un quilotórax, en el caso de la rotura del conducto torácico, o porque por vía transcelómica, como decimos nosotros, puede pasar el líquido de la cavidad peritoneal, en el caso de que haya ascitis, a la cavidad pleural. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un paciente con un derrame pleural? Y lo primero que tienen que hacer ustedes como médicos, que nos volvemos como una suerte de detectives en averiguar qué es lo que le pasa a ese paciente. La primera forma de empezar a averiguar es interrogar al paciente y realizar una anamnesis y preguntarle si tiene patologías crónicas, por ejemplo, como la insuficiencia cardíaca, renal o hepática, ya que todas estas tienden a aumentar la presión hidrostática y en el caso de alguna a disminuir la presión oncótica, por lo tanto va a ocurrir en las pleuras un transudado. Y como es una enfermedad sistémica, este transudado generalmente va a ser bilateral. Es probable que sea más a un lado que al otro, pero
entendiendo y por lógica, como es una enfermedad de todo el cuerpo, se tienen que afectar las dos pleuras y no solo una, y en general estas pleuras están sanas. Lo que ocurre es un transudado. Diferente cuando tenemos un cuadro de origen infeccioso, ¿ya? En que hay un exudado, ¿ya? El paciente tiene otra historia, tiene una historia infecciosa, de fiebre, tos, expectoración purulenta, dolor punta de costado, como una neumonía, ¿ya? Entonces, y aparece con un derrame pleural que generalmente es unilateral. Uno está más cerca de pensar que esto puede ser un cuadro de origen infeccioso y de contar de un artístico, lo que es algo que ustedes no han podido hacer en este tiempo, pero que espero que aprovechen mucho cuando vuelvan al campo clínico de examen y ver qué posición tiene el paciente, qué tipo de cara, porque es una cara enjuta como de un paciente con cáncer, una cara redonda de un paciente con cara o rubicunda, en un estado nutricional tipo, con la piel y fanerio, sudorosa, en el caso de fiebre, o llena de neuropatías en el caso de cáncer. Todo eso lo podemos ver en el examen general y después nos abocamos al examen local en la parte del síndrome de ocupación pleural y vamos a ver con la inspección si tiene lesiones este paciente o si tiene supuraciones en la pared, si palpamos algo, dolor, tumoraciones o adenopatías, como les dije, y después la auscultación. Entonces, podemos tener diferentes pacientes y estos pacientes nos orientan a qué tipo de derrame pleural tiene cada uno de ellos. Diferente, como les digo, encontrar un paciente en un contexto traumático, con dolor costal, con lesiones equimóticas en el tórax o con, no sé, pues signos claros de que tiene una herida penetrante, como se ve en esa imagen, ¿ya? O un paciente deteriorado, con una neoplasia. Es muy habitual que llegue un paciente en estas condiciones y que nadie sabe lo que le pasó y encontramos un derrame pleural. Lo más probable es que sea o neoplásico o infeccioso. Y la historia que él cuenta de disnea o de tos es muy importante. Como con la radiología podemos diferenciar si esto es un transudado o un exudado. Diferente en un transudado en que encontramos que hay líquido libre, que es bilateral, que no hay compromiso pulmonar y en general tampoco hay compromiso pleural. Como les digo, en general las pleuras están sanas y tampoco hay compromiso de la vía aérea. Diferente cuando hay un daño en la pleura o hay un exudado o hay una razón puntual para que haya una alteración en la permeabilidad capilar de la pleura. Aquí hay distintos elementos en este líquido pleural, por lo tanto tiende a la loculación y organización en la fibrina. Generalmente es unilateral, compromete la expansión del pulmón, no deja que el pulmón se estire porque se forma como una cáscara sobre este pulmón, se forman pil y tabiques y también puede haber compromiso en la vía aérea en el caso de ser una neoplasia. Aquí tenemos una cantidad importante de transudados y exudados. Y aquí vamos a ver diferentes contextos para que ustedes se hagan una idea de más o menos lo que tienen que hacer en el seminario. Tenemos un hemotórax, por ejemplo, ¿por qué? Porque este paciente nos cuenta una historia de un trauma torácico de tipo penetrante en este caso. Aquí vemos al momento de examinar al paciente, además que tiene las heridas en la zona interescapular, supraescapular, paraespinal, subescapular, tanto en la línea media como en la línea axilar posterior. Y las podemos describir
Y son varias lesiones y, por supuesto, en este contexto, si aparece un derrame pleural, podemos asumir que esto es un hemotórax, ¿ya? Este es un trauma torácico abierto, diferente cuando hay un trauma torácico cerrado, como vemos aquí en esta lámina de un escáner, en que se ve que las fracturas costales son múltiples y además tiene una fractura escapular. Por lo tanto, el líquido pleural que se acumula al lado de esto, lo más probable es que también corresponde a un hemotórax. Otro contexto es un paciente que llega contándoles que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene compromiso de estado general, que le falta el aire, que no puede respirar bien o está muy deteriorado, ¿ya? Y cuando aparece en la radiografía de tórax una curva que ya no es tan clásica, sino que tiende a organizarse, incluso si ustedes se fijan, hay cierto grado de engrosamiento pleural ahí, podemos sospechar que estamos frente a un empiema. Lo mismo pasa con un paciente con una historia diferente, una historia de un cáncer antiguo, un cáncer de mama, por ejemplo, que ha sido operado, irradiado y con quimioterapia, y 5 años después aparece con un derrame pleural. Nosotros podemos asumir que este derrame pleural es un derrame pleural neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. También estos pacientes pueden tener otras enfermedades, pero cuando hay un contexto antiguo de cáncer, o el paciente además en su historia, sin tener el antecedente de cáncer, cuenta también que, no sé, ha bajado mucho de peso o que se ha debilitado, que tiene compromiso de estado general y tiene otra sintomatología que nos hace ver un paciente con un síndrome consuntivo, podemos sospechar que este derrame pleural que está apareciendo es la primera manifestación de un cáncer diseminado. Por lo tanto, es muy importante no solo recolectar los antecedentes del paciente, sino que además hacer el examen físico y corroborar por nosotros mismos este síndrome de ocupación pleural que va a tener una disminución del murmullo pulmonar al lado afectado, ¿ya? Y vamos a tener un síndrome de ocupación pleural cuando lo auscultemos. En el examen físico, no olvidarse nunca de que hay que examinar bien a los pacientes. Muchas veces los pacientes son pudorosos también y no les gusta andar sacándose la ropa, qué sé yo, y conversan con ustedes y si ustedes no los suben a la camilla y no los examinan, no van a poder enterarse de toda la semiología que tiene ese paciente, que a veces tiene mucho que aportar. Imagínense este paciente que tiene esta tremenda equimosis, si nosotros no le sacamos la camisa no la vamos a ver nunca. Algunos les destapan la espalda y le escuchan la espalda y nunca los miran adelante. Hay que mirar a los pacientes. De la misma forma, pacientes con un cáncer de mama que han sido eh, eh, víctimas, digamos, de una mastectomía total, generalmente tienen un trauma, un pseudotrauma psicológico y usan una prótesis y no muestran esta cicatriz y evitan mostrarla, incluso a un médico. Entonces, si ustedes no examinan al paciente, no se van a enterar que esta paciente sí tiene una mastectomía, por ejemplo, como en este caso, que tiene la incisión y tiene incluso una disección axilar, ¿ya? El edema, que podría darnos luces de un transudado en este caso, por ejemplo, que se puede examinar en las extremidades y al realizar el signo de la fobia, encontrarnos con este tipo de pacientes. Si este paciente tiene un derrame pleural, podríamos asumir tal vez que es un transudado. Y en el examen general, nunca olvidar la cianosis del paciente. Por ejemplo, al mirar cianosis peribucal, mirar el paciente, qué tipo de paciente. Si yo miro a este niño, yo digo al tiro que tiene fiebre, ¿no es cierto? Ya, y que está con cierto grado de cuadro infeccioso. Y al mirar las manos de un paciente, no olvidarse que pueden aparecer también signos o estigmas de daño pulmonar crónico, en el cual el contexto del paciente sería completamente diferente. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos este derrame pleural y ya tenemos una historia y tenemos una sospecha, ya sea porque sospechamos que lo que tiene el paciente es un empiema, es un hemotórax, es un quilotórax, no sé, es un derrame pleural que no sabemos qué causa es o sospechamos que puede ser crónico, pero puede ser neoplásico, pero también podría ser un transudado? Entonces ahí recién podemos ponernos un poco invasivos con el paciente y después de hacer la imagen, realizar una toracocentesis o pleurocentesis, en la cual podemos extraer el líquido y mirar
Tan simple, antes incluso de los criterios de Light que ustedes deben conocer bien, mirar qué es lo que sale. Entonces, obviamente con eso vamos a tener parte del diagnóstico. Diferente es cuando pincho y sale sangre, o hemotórax, o pincho y sale pus, empiema, o pincho y sale un líquido lechoso, sabe que tengo un kilotórax. Como generalmente o muy rara vez ocurre eso y sale un líquido medio raro, medio turbio, medio hemático por el pinchazo, qué sé yo, y no sabemos lo que tiene, es que hacemos toda una solicitud de laboratorio para ver si aparecen marcadores específicos de diagnóstico en mi líquido pleural, como podría ser en el caso que aparezcan triglicéridos altos. Y yo sé que voy a estar, o kilomicrones, y sé que voy a estar frente a un kilotórax, ¿no es cierto? Las células neoplásicas, si aparecen positivas, voy a estar segura que esto es un derrame pleural neoplásico, o si aparecen bacterias positivo polimorfonucleares altos, voy a estar seguro que esto es un empiema, ¿no es cierto? Pero muchas veces estos marcadores específicos no aparecen tampoco y tenemos solo que guiarnos con el resto de los parámetros que nos sirven, por ejemplo, un pH ácido, que nos estaría dando luces de un empiema, una baja en la glucosa, que más o menos indica lo mismo, aunque también suele ocurrir alteración de estos parámetros en un derrame neoplásico. Helada, que nos puede dar luces cuando está muy alto de que estamos frente a una tuberculosis, aunque también es inespecífico en rangos menores. Y así nos vamos haciendo una idea de qué tipo de derrame pleural tiene el paciente. Así lo podemos estudiar y podemos llegar al diagnóstico final. Si muchas veces no vamos a poder llegar al diagnóstico final con esta técnica, sí vamos a estar más o menos seguros de qué es lo que tiene y a lo menos determinar si esto corresponde a un transudado o un exudado y si este exudado es de tipo mononuclear, como en enfermedades crónicas o cáncer o tuberculosis, o es polimorfo nuclear, como en el caso de un empiema, en que sea el camino a seguir para el diagnóstico y tratamiento es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar un derrame pleural? Lo primero es que para mantener las propiedades fisiológicas de la cavidad pleural hay que eliminar el aire y el líquido lo antes posible, porque tenemos alterada la fisiología, no tenemos las pleuras parietal y visceral juntas, por lo tanto el pulmón no logra reexpandirse y no logra seguir los movimientos de la caja torácica. Y eso es grave porque en un paciente el pulmón sirve para respirar y por lo tanto si no podemos respirar y este derrame sigue pronunciándose, vamos a tener un daño en la función vital del paciente, incluso puede llegar a la muerte. Por lo tanto tenemos que hacer algo para drenar esa cavidad pleural. Y aquí es donde entra el juego de los drenajes pleurales. ¿Qué hacemos? Ponemos un tubo, un drenaje pleural que sea flexible, hueco, que se inserte en la cavidad pleural a través de una pequeña incisión. Ya, la función principal es poder restablecer esta presión negativa de la cavidad pleural alterada. ¿Cómo lo ponemos? Primero hay que tener un recuerdo anatómico de dónde estamos. Tenemos que instalar el drenaje pleural en el tórax, por lo tanto, no puede ser bajo el sexto espacio intercostal, porque hay que recordar que el diafragma es como un paracaídas y si bien vemos a este paciente y vemos que tiene costillas hasta acá, lo más probable es que el diafragma ocupe esta posición. Además, recuerden que siempre se inserta más adelante que atrás, por lo tanto, al ocupar esta posición, si yo pongo un drenaje pleural por acá, puedo entrar directamente al hígado y no a la cavidad pleural. Por lo tanto, siempre hay que ocupar los espacios intercostales sobre el sexto espacio intercostal. Otra cosa que hay que tener presente es que las costillas, debajo de las costillas está el paquete vasculonervioso, la vena, la arteria y el nervio. Por lo tanto, si yo voy a poner un drenaje pleural, lo que suelo hacer es ocupar el espacio sobre la costilla que está libre de vasos. Antes se usaban dos sitios de inserción, uno en el segundo espacio intercostal para el neumotórax y otro en el quinto espacio intercostal para los líquidos. Actualmente el quinto espacio intercostal es la zona habitual, ¿ya? Y es la zona internacionalmente de consenso en la que se ponen los drenajes pleurales, salvo alguna que otra excepción. Y para eso vamos a, además, en la visión anterolateral del paciente, ver cuál es el mejor sitio para poner un drenaje pleural. Tenemos aquí la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior,
y sabemos que el espacio ideal es entre la línea axilar anterior o línea axilar media para poner un drenaje pleural. No lo ponemos en la espalda porque el paciente después no se podría acostar, ¿no es cierto? Y además que es mucho más difícil y doloroso para él. Ocupamos lo que se llama el triángulo de seguridad y para evitar la mayor cantidad de músculo y que sea más fácil llegar a la cavidad pleural, ocupamos este triángulo. Y este triángulo, ¿por qué está formado? Por el pectoral, el borde posterior del pectoral mayor, el borde anterior del dorsal ancho, y en ese espacio que es un triangulito, por supuesto sobre la quinta costilla, para no entrar en el abdomen, en ese espacio de ese triángulo, nosotros instalamos nuestro drenaje pleural. ¿Y cómo lo hacemos? Tiene que ser en un lugar adecuado, idealmente que sea pabellón, pero también se puede instalar en urgencia en un box de paro o en un servicio de atención crítica de paciente como es la UCI o un tratamiento intermedio, ¿ya? Para no mover al paciente. Requiere de implementos básicos, dentro de los cuales siempre tiene que estar considerada la lidocaína como un anestésico local para poder infiltrar bien el periósteo y esa costilla y el espacio intercostal. Y una vez que tengo anestesiada esa zona, puedo introducir mi dedo, ya, junto con la Kelly o algún instrumental para llegar a la cavidad pleural. ¿Por qué se introduce el dedo? Porque tengo que tocar si es que no estoy en un lugar inadecuado o si tengo alguna estructura vital ahí cerca, como el corazón y el pulmón, y no lo quiero atravesar con un drenaje. Entonces, con mi dedo más o menos palpo que yo estoy dentro de la cavidad pleural y después que ya tengo la certeza de que estoy ahí, introduzco mi drenaje. También hay pequeños drenajes que sirven en forma momentánea para drenar el líquido, para hacer lo que se llamaría una pleurocentesis o una toracocentesis, que son tipo Seldinger, muy habituales actualmente, que es el PleuroCat, muy cómodos para nosotros. En el mismo lugar acá, uno los pasa más porque son más delgaditos. Es el sitio habitual para realizar un drenaje pleural. Es solo para pleurocentesis o punciones pleurales. El lugar ideal para es la zona anterior del triángulo de seguridad, como les conté. Y ahora, ¿cómo tiene que ser el tubo que voy a poner en la cavidad pleural? Ideal, ¿ya? Que obviamente tiene que ser un tubo estéril, flexible, de vinilo, silicona o látex, ¿ya? Multifenestrado para que permita la salida de aire o líquido, ¿ya? Que sea flexible, pero a la vez tiene que ser resistente a las deformaciones. No podemos tener un drenaje pleural que sea tan flexible que se va a aplastar en el espacio intercostal, porque ahí no nos va a servir y no nos va a drenar el líquido de la cavidad pleural. Tiene que tener idealmente una marca radiopaca, como se ve aquí. Aquí vemos que está marcado el drenaje, entonces vemos exactamente dónde están los hoyitos, por ejemplo, para saber si un hoyito se quedó afuera, qué sé yo. Eso es como el ideal de un drenaje. Y se puede escoger entre diversos tamaños de longitud y calibre en función de la edad del paciente y la finalidad terapéutica, porque es distinto si queremos drenar aire o si queremos drenar sangre o pus, que es más espesa y necesita un drenaje más grande. La punta idealmente debe ser cónica y no puntuda para evitar el daño en el parénquima, así es que ya después cuando se expanda no va a quedar insertado ahí el drenaje pleural. Y ya que estuvimos hablando que la cavidad pleural es negativa, comprenderán que este drenaje pleural no puede quedar al aire, a diferencia de los drenajes pleurales abdominales que sí los puedo poner en una bolsa o en un recolector normal. Estos drenajes pleurales no pueden ir a un recolector normal porque ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a salir el aire o va a entrar aire? ¿O va a salir el líquido o va a entrar aire? Lo más probable es que si tenemos un drenaje torácico comunicado al ambiente, como la presión de la cavidad pleural es negativa, lo que va a ocurrir es que el pulmón se va a colapsar y va a entrar el aire. Vamos a perder, este drenaje no va a cumplir su función, que es drenar precisamente. Entonces, ¿qué hacemos para sortear esa dificultad? Y es así
cómo a alguien se le ocurrió, y esto fue en la Guerra Mundial, que una persona dijo, oye, si operamos un pulmón le tenemos que restablecer la presión negativa al paciente. Alguien averiguó eso y se le ocurrió hacer algo tan simple como este sello de agua, una trampa de agua en que el drenaje del paciente iba a esta trampa, por lo tanto podía salir el líquido, pero no se le devolvía el aire a la cavidad pleural. Y este tubo tan simple, este frasco tan simple de sello de agua salvó miles de vidas y cambió el pronóstico del trauma torácico. Actualmente sabemos que el 90% de los traumas torácicos graves se solucionan solo con un drenaje. No es necesario operar al paciente. Y mi profesor de cirugía, recuerdo, decía siempre, un paciente muy bien operado, pero mal drenado, anda pésimo. Porque yo lo puedo haber dejado espectacular, pero si le dejé un drenaje mal puesto, se le va a acumular la sangre, el aire, se va a infectar y ese pulmón jamás va a reexpander y lo voy a dejar secuelado. En cambio, me decía, tú lo puedes operar así, más o menos nomás, pero si le pones bien puesto el drenaje, ese pulmón se va a estirar, se va a recuperar, la sangre va a salir, el aire va a abandonar la cavidad pleural y no se va a infectar. Se va a volver a tomar contacto la pleura visceral con la pleura parietal y el paciente se va a mejorar, con la capacidad maravillosa que tiene el pulmón de recuperarse. Para ayudar a pacientes a veces muy comprometidos o un paciente posoperado a que con los propios movimientos respiratorios vaya saliendo el líquido pleural de la cavidad, a veces ocurre en forma muy lenta. Entonces nosotros adherimos al drenaje pleural este frasco de aspiración. Un frasco de aspiración que va conectado al otro frasco. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ahí, va conectado al otro frasco. Entonces, este frasco ayuda al paciente a retirar más rápidamente el líquido pleural de la cavidad. Por lo tanto, la figura completa, ¿cuál sería aquí? Olvídense de este frasco, que era un frasco que se usaba antes, pero tenía que cumplir ciertos requisitos y no cumple el hecho de que hay sello de agua, así que vámonos directo a este. El paciente tiene que estar conectado a un frasco con una trampa de agua para evitar que se le devuelva el aire a la cavidad pleural y mantener la presión negativa. Y con cada respiración del paciente va a ir llenando esto de líquido porque va a ir saliendo el líquido y la gracia que tiene que al estar el frasco en el suelo no puede llegar hasta arriba nuevamente y abandona al paciente. Para ayudarlo entonces ponemos este otro frasco, lo conectamos a la aspiración central y le aumentamos la presión de aspiración al frasco por la transmisión de este frasco regulador de la aspiración. No podemos conectar directamente la aspiración al paciente porque es muy fuerte, entonces saldría hasta pedazos de pulmón por la aspiración. Por lo tanto, necesitamos este frasco regulador que, según la altura de la varilla que tenga dentro del agua, va a ser la cantidad de aspiración que yo le estoy transmitiendo al frasco de reservorio. Entonces, da lo mismo cuánto se esté aspirando acá. La aspiración que yo estoy dando al paciente es el alto de la varilla que está bajo el agua. En este caso, que son 22 centímetros, le tenemos que restar los 2 centímetros de resistencia que tiene esta válvula de agua y tenemos un frasco que está, un sistema que está aspirando a 20 centímetros de agua. Toda esta locura de alumnos internos tratando de entender el sistema de frasco y tratando de anotarlo y hacerlo y poder explicarlo o reproducirlo se acabó cuando aparecieron las cámaras y los drenajes tricompartimentales o unicamerales, que han sido la salvación actualmente y es lo que usamos hoy en día para alivio de ustedes. Solo tienen que saber que estos frascos funcionan porque tienen una válvula unidireccional y tienen un sello de agua. Por lo tanto, en esta válvula unidireccional evita que el aire se devuelva al paciente y se solucionan todo el resto de los problemas. Este era un sistema Aquacil más antiguo que funcionaba bastante y que lo ocupamos actualmente para el manejo de los pacientes con COVID porque se filtran estos frascos, entonces
el Aquacel resultó, como es una cámara hermética cerrada que hay que desechar cuando se llena, el frasco más seguro. Y este que es nuestro regalón, que es el Sinapi, que es un frasco unicameral, que es mucho, mucho más portátil, que tiene una válvula de Hemlich aquí o válvula unidireccional, por lo tanto da lo mismo lo que haga el paciente con el frasco, lo puede tener hasta en la almohada y va a seguir saliendo el líquido pleural. El problema es que tiene muchos filtros, filtra aquí, filtra acá, filtra allá, entonces a lo mejor para el manejo del COVID no es seguro y además se puede vaciar por acá, por lo tanto tampoco es seguro en ese sentido, pero sí es muy seguro para el manejo de todas las otras patologías, es el más barato y es el más completo. Y es lo que usamos actualmente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctora, Cuenten. después de hacer la ecografía, que es, o sea, la radiografía, perdón, que sería como el primer examen, ¿se prefiere hacer ecografía después o un TAC? Todo depende del paciente. ¿Con quién estoy hablando? Catalina. Que no me aparece tu nombre. ¿Camila? Catalina. Catalina. Catalina, mira, todo depende del paciente, porque depende del contexto del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente neoplásico que llega con un derrame pleural y tiene antecedentes de tener un cáncer pulmonar o tener, qué sé yo, un cáncer de mama en la antiguo, yo preferiría hacerle un escáner para saber si tiene metástasis pulmonares, para saber si están comprometidos los ganglios en el mediastino, para saber si tiene comprometida la vía aérea, por ejemplo. Diferente en un contexto traumático, ponte tú, el paciente viene súper traumatizado, viene agónico, tú lo estás reanimando, te encuentras con un derrame pleural y a lo mejor ese paciente no necesita nada más que ir a pabellón o ponerle un drenaje en ese momento. No vas a necesitar hacer una ecografía, ni un escáner, ni nada. Con la pura radiografía, tú tienes que batírtela sabiendo de que antes de esa derrame pleural, hacía 5 minutos antes que lo atropellara el camión, el paciente estaba normal, ¿no es cierto? Y diferente también un paciente grave, por ejemplo en la UCI, que está conectado a un ventilador mecánico y que aparece un derrame pleural, en el cual yo no sé si ese derrame pleural fue porque se puncionó y hizo un hemotórax iatrogénico o porque se infectó y hizo un empiema. En ese caso, como el paciente está tan grave y no lo puedo llevar a un escáner, yo agarro un ecógrafo, lo llevo y lo arrastro a la cama del paciente y le hago una ecografía, ¿ya? O sea, es operador dependiente en este caso y es mucho más útil y es más portátil y me evita mover al paciente, ¿ya? Y va a servir para el propósito que necesito, que es ver si tiene tabique, si tiene lóculo y si es que le puedo poner un drenaje pleural en ese procedimiento. Ya, gracias. Una pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿cómo ubicar? Porque igual, claro, en una persona delgada no cuesta tanto identificar los espacios intercostales para poder funcionarlo. Entonces, ¿cómo lo hago en un paciente obeso que igual, o cuando son mórbidos, que cuesta mucho identificar los espacios intercostales? ¿Acaso me llevo por otro problema lado? para todos, créeme. O sea, a veces los gorditos no cuesta tanto, fíjate. La gracia del triángulo de seguridad es que queda justo, digamos, como en el quinto espacio, cuarto espacio intercostal, más o menos a la altura de la mamila en el hombre y a la altura del surco submamario en la mujer. 2 centímetros bajo la mamila en el hombre y en el surco submamario en la mujer, pero justo en la línea axilar, justo hay un hueco, incluso las pacientes a veces muy gorditas que tienen como harta grasita en esa parte, es como grasita lo que hay nomás y no hay músculos. Entonces uno puede tocar los espacios intercostales. Pero créeme que cuesta encontrarlo. O sea, nosotros estamos acostumbrados porque ponemos drenaje todos los días, pero a veces cirujanos de otras líneas que no son de tórax ponen los drenajes en lugares inadecuados. Se van muy para adelante, muy para atrás, muy abajo y no es tan fácil, digamos. Ideal que la primera vez que le toque, doctora, poner un drenaje sea en una paciente flaquita y que esté apoyada. Gracias, doctora. Ok. ¿¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿Sí? ¿Con quién toda hablo? ocupación, con Felipe, Felipe, toda ocupación pleural debiera drenarse. Me explico. No sé, pues en caso que, como mostró la imagen, había un pulmón que estaba ocupado en sus 3/4 partes, pero si, por ejemplo, tenemos un compromiso solo a nivel de la base, ¿debiera drenarse o
podemos dejar un tiempo para ver si hay un proceso de como reabsorción? Todo depende, porque hay todo por ejemplo, a ver, es buena tu pregunta porque depende del contexto del paciente. Los pacientes que tienen un transudado y que obedece este derrame a una insuficiencia cardíaca congestiva, a una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, podemos esperar que ese líquido se reabsorba, ya sea con diálisis o un tratamiento depletivo o un tratamiento adecuado de reposición de proteína en un paciente con una insuficiencia hepática, ¿ya? Y le podemos dar un tiempo más que sabemos que ese líquido no se va a organizar. Pero en el caso de que sea sangre, sea pus, ¿cómo podemos saber eso? Si yo le hago una punción y el pH es bajo 7.1, yo sé, tengo la certeza que ese paciente tiene un empiema, ese paciente lo tengo que drenar porque ese paciente sí o sí se va a coleccionar. ¿Y qué va a pasar? Este líquido pleural va a depositarse sobre la pleura visceral, ¿ya? Y va a provocar un encarcelamiento de este pulmón. Y después, cuando se le pase el derrame, puede que se reabsorba con el tiempo, pero ese pulmón no se va a expandir. Y como no se va a expandir, va a ocurrir lo que el doctor Santelice les va a explicar en su clase, un fibrotórax. Ese paciente va a aplastar ese pulmón y nunca más va a poder estirarlo, porque sobre la pleura visceral se crea como una capa de fibrina y colágeno posteriormente que evita que ese pulmón se estire y queda con la forma que tenía cuando tenía el derrame. Entonces uno tiene que saber bien en qué momento, idealmente siempre tiene que restablecer la función de esa cavidad pleural, sobre todo si es un exudado. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Sí? El mismo Felipe, pero de lo que no se escapa es de la toracocentesis, de eso sí. O sea, la punción pleural, porque uno es puncionar y tomar una muestra, ¿ya? Que es la punción pleural, que es muy útil y se puede hacer, yo lo hago con una aguja, que es como tomar un examen de sangre. Ni siquiera le pongo lidocaína al paciente porque es un pinchazo, les duele más el pinchazo de la lidocaína y después volver a pincharlo que tomar una muestra. Diferente si hago una pleurocentesis o toracocentesis en la que yo vacío todo el líquido que puedo, que en general si ya es más de medio litro, ahí se aconseja poner un drenaje, porque el paciente empieza a toser y empieza a sentirse incómodo y ahí ya no es buena idea seguir drenando. Pero si hago una toracocentesis y dreno, claro, ahí gran parte a veces me puedo ahorrar poner un drenaje pleural, en algunos casos particulares. Para eso un poco vamos a discutir con los pacientes del seminario, qué cosa le vamos a hacer a cada uno. No sé si han estado viendo los casos ya, están muy preocupados todavía de la prueba que tienen mañana. Mañana tienen una prueba, creo. Sí, es mañana. Uh-huh. Bueno, lo importante es que entre los mismos grupos que se dividieron ustedes, no sé si están divididos ustedes ya en grupos o no, va a haber una cantidad del curso que pueden ser, ustedes son 82, ¿no es cierto? Entonces más o menos 27 pueden, y 28 tendría que ser algo así para que alcance los tres grupos, cada grupo como de 27 personas, y entre ese mismo grupo hacer grupos para contestar las preguntas del seminario. Y ese seminario se discute el día jueves. Veo que tienen hartos problemas para hacerlo el día jueves. Yo voy a conversar hoy día con los docentes a ver si podemos hacer algún cambio, pero la limitante más grande que tenemos es que uno de los docentes se va. Entonces está justo haciendo todas estas clases esta semana porque ya la otra semana se traslada a Santiago. Entonces, por eso es que no podemos correr los seminarios. Y como tenemos que hacerlos al mismo tiempo para que todos estén ocupados, es que tenemos esa dificultad. Pero la idea es que se junten entre ustedes, un grupo de 5 o 6 personas, ¿ya? Y discutan los casos y nos manden a nosotros sus reflexiones, digamos, ¿ya? La idea es que lo hagan en conjunto, lo pueden hacer por este mismo sistema así de reuniones virtuales y nos hacen llegar al correo electrónico de cada uno de nosotros el seminario que corresponde. A mí me hacen llegar los de empiema, al doctor Santelice los de derrames pleurales
y al doctor José Miguel Barriento lo de neumotórax. Eso para el jueves, ¿ya? Y nos vamos a reunir en la tarde. Yo creo que el horario que más les gustó a los docentes es de las 2, 3 y 4, ¿ya? El primer seminario a las 2, el segundo seminario a las 3 y el tercer seminario a las 4. Y después nos vamos cambiando con los grupos. Ya los seminarios son cortitos, lo que permite una reunión Zoom de 40 minutos, no más que eso para discutir los temas que tenemos. Y por supuesto después va a quedar abierto el correo si es que tienen dudas con nosotros y nosotros encantados de aclarárselas. También espero que ojalá ustedes puedan pasar por el campo clínico para que en algún momento podamos ver todas estas cosas en vivo y en directo y no solo en forma virtual. Y así les va a quedar mucho más claro el concepto. ¿Alguna duda? ¿Seguimos con la otra clase o tomamos un descansito de 5 minutos? Doctora, tengo una pregunta. Es que hay algo que no entendí muy bien. Cuando yo tengo el drenaje ya dentro del paciente, ¿puedo como movilizarlo para ir a las zonas donde vaya quedando la acumulación? No, Por no, ejemplo, no. es El drenaje tú lo pones y no lo mueves más. Ah, ya, perfecto. Aparte que al momento de instalarlo tenés que ponerle anestesia al paciente, entonces imagínate después estarlo moviendo, y además tú no ves lo que está pasando adentro, puedes provocar algún daño, y movilizarlo, parte del drenaje además está expuesto al ambiente, entonces si tú lo mueves y de repente metes un poco más hacia adentro, vas a estar contaminando la cavidad pleural del paciente, no se hace eso. Drenaje puesto, ahí se queda, la única opción es sacarlo. Muchas gracias. Ok. ¿Pero qué es PIL pleural? El PIL es una acumulación de proteínas, fibrina y colapso cerebral y pleura parietal. Lo van a ver después en la lista de empiema, que las fases del empiema, y ahí van a ver ustedes cómo esta pus se empieza a organizar en la cavidad pleural y empieza a depositarse en los lugares que tiene espacio. En el fondo después se crea como una interfaz entre lo que hay, espérenme un segundo, tengo que cortar aquí, que me están llamando justo por teléfono, crea una interfaz entre la pleura visceral, pleura parietal, ¿ya? Y el líquido, ¿ya? Que queda entre medio. Y este líquido, como lo atacan los polimorfonucleares, que el cuerpo se defiende, ¿ya? Se va haciendo cada vez más claro después, con el tiempo, si tú no lo resuelves. Y encima de esta pleura visceral se crea esta cáscara. Entonces esta cáscara evita que el pulmón después se estire. Es como una cáscara, igual que un cuero, ¿ya? Entonces, ese paciente, la única posibilidad que tiene de recuperarse es que yo lo lleve a pabellón y le haga una decorticación pleural. ¿Ya? Pero esos son temas que van a ver en otras clases. Están también las clases del doctor Crisosto. Yo se las compartí a ustedes en su Drive, creo. Les mandé todo. Si les falta alguna me avisan y yo se las hago llegar. Que también son complementarias a estas clases y ahí son súper cortitas, duran 20 minutos y sirven, les van a servir para los seminarios. Ahí pueden ver los temas habituales. Y las dudas que aparezcan, ideal que sean muchas dudas y las discutamos en el seminario. ¿Vamos?